ABC Bolsa de Valores. R. Hola. El objetivo de este vídeo es que te adentres en este apasionante mundo de la renta variable. Suscribirte, no seas malo. Es gratis. Comenta. Compartí. Búscame en Facebook e Instagram como trader de 5 dígitos. ABC Bolsa de Valores. R. Rider. Operador de mercados financieros que centra su actividad en aprovechar las oportunidades que surgen en el mercado. Sea para la compra de empresas o para explotar las diferencias del tipo de interés de cotizaciones o de rendimientos a corto plazo, buscando sus ganancias en las oscilaciones a corto. Rating. Clasificación que se hace de una determinada persona o empresa en cuanto a su solvencia como deudora en la emisión de títulos a corto plazo o largo. Las agencias de rating estudian con cierta periodicidad tanto a las compañías emisoras de bonos como la situación de las propias emisiones y pueden cambiar una clasificación cuando les parezca oportuno, para mejorarla o bajarla. Una baja de rating puede tener un efecto considerable en la cantidad de intereses que paga una empresa. Ratio. Sirve para expresar la relación cuantificada entre dos fenómenos, representativa de una situación concreta de rentabilidad, de utilización de recursos ajenos, de nivel de inversiones, etc. Ratio de capital de trabajo, activos corrientes. Se denomina capital de trabajo a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Este indicador permite conocer el déficit o superávit de fondos que tiene la sociedad a un momento dado frente a sus compromisos de corto plazo, como porcentaje de sus activos corrientes. Ratio de endeudamiento. Expresa la proporción que del total del pasivo representan las deudas. Total de deuda, pasivo. EI. Debt ratio. Ratio de liquidez. Permite evaluar la posibilidad de cumplimiento de los compromisos contraídos por el ente con sus acreedores. Ratio de liquidez corriente. Surge de efectuar el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente, multiplicado por 100. Ratio de liquidez seca. Es más estricto que el anterior, tomando del activo corriente únicamente las disponibilidades, inversiones y créditos, relacionándolos con el pasivo corriente y presentando el guarismo en porcentaje. Ratio precio-ganancia. El índice precio-ganancia muestra el tiempo, en años, que le demandaría al inversor recuperar el precio de la acción, si la empresa mantuviera su nivel de ganancias. Dado que el precio de las acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se expresa en general a tanto por unidad de valor nominal, se utiliza como denominador el resultado de los últimos 12 meses por unidad de valor nominal de capital. Ratio precio-valor libros. El valor de libros es el valor teórico de una acción, según las cifras del estado patrimonial. Su cálculo se efectúa dividiendo el total del patrimonio neto por el capital social. El indicador precio-valor libros se expresa cuantitativamente en qué medida el precio de una acción se acerca al valor de libros. Es decir, permite conocer en cuánto el precio sobrepasa o está por debajo del valor que surge del estado contable de la empresa. Ratio precio-cash flow. Relación entre el precio o cotización de una acción y el beneficio neto después de impuestos más amortizaciones cash flow por acción. EI. Price cash flow ratio. Ratio rentabilidad del patrimonio neto. Este indicador mide la rentabilidad del patrimonio invertido. Su cálculo se efectúa dividiendo el resultado de los últimos 12 meses por el patrimonio neto al que previamente se le ha deducido el resultado del periodo. Ratios bursátiles. Son los que relacionan las cotizaciones bursátiles con datos financieros de la empresa. Los que más se usan son PER, rentabilidad por dividendo, el payout, el cash flow por acción. EI. Stock Exchange Ratios. Razón de conversión. Número de acciones comunes que recibe un inversionista a cambio de un título de deuda convertible cuando ejerce su opción de convertibilidad. Generalmente es una relación fija, que solo podrá variar como resultado del ajuste por la protección antidilucio. Recesión. Declinación de la actividad económica que usualmente se mide a través de la disminución del Producto Territorial Bruto PTB. Recinto bursátil. Sistema de contratación tradicional en el que se negocian los valores menos líquidos de la bolsa. Los intermediarios se reúnen físicamente en el parqué y realizan las compraventas de viva voz que son anotadas por un empleado de la bolsa. Red privada de comunicaciones. El mercado de valores dispone de una red de comunicaciones de alta seguridad que les permite a los participantes obtener información en tiempo real sobre el estado de sus cuentas de liquidación. Dar instrucciones acerca del proceso de liquidación. Transferir títulos valores para cumplir con sus obligaciones. Redescuento. Operación financiera por la cual determinados efectos comerciales, generalmente letras de cambio, que ya habían sido objeto de descuento en un banco, son descontados nuevamente en el Banco Central para así obtener liquidez. EI. Rediscount. Reducción de capital. Consiste en retirar parte de las acciones con el fin de provocar un aumento de su valor.
La menor cantidad de títulos provocará el interés de los inversores, que saben que el dinero que se destina al dividendo, parte de la ganancia que se destina a retribuir a los accionistas, se repartirá entre menos títulos. Relación precio-ganancias. Razón del precio de una acción entre la utilidad por acción. Las empresas con expectativas de crecimiento elevado tienen relaciones precio-ganancias más altas que las de las empresas de crecimiento lento. Relación precio-valor libros. Indicador de evaluación. Mide la cantidad de veces que el precio representa el valor libros de una acción. Relación precio-ventas. Indicador de evaluación de una acción. Mide la cantidad de veces que el precio representa las ventas por acción. Rendimiento. En el mercado de capitales, es la suma de los ingresos por intereses o dividendos obtenidos de la posesión del título, más la apreciación o depreciación del título. Se llama compuesto cuando se calcula como la media geométrica de los rendimientos obtenidos cada año. Dependiendo de que se hayan deducido los impuestos o no, se habla de rendimiento neto o bruto. EI. Return. Rendimiento a vencimiento. Es el tipo de interés que iguala el precio de compra al valor actual de los futuros pagos de cupones y repago del principal. Equivale al TIR de los flujos de caja del bono u obligación. EI. Yield to maturity. Rendimiento corriente. Método simple de estimar el rendimiento de un bono, se calcula dividiendo el valor del cupón anual por el precio de compra. EI. Current yield. Rendimiento de cash flow. Es el rendimiento mensual de una MBS. Calculado con base en los pagos del principal e intereses. Incluyendo una estimación del porcentaje de prepagos, el flujo de caja del inversor será la suma del interés que percibe el activo subyacente, menos la comisión de servicio de la compañía especial, más el principal teórico a pagar, más el prepago previsto. EI. Cash flow yield. Rendimiento esperado. Tasa de rendimiento que una empresa espera realizar en una inversión. Es el valor promedio de la distribución de probabilidades de los rendimientos posibles. Renta fija. Rendimiento de un título valor. Generalmente obligaciones, cuya remuneración anual no depende de los resultados de la empresa, como sucede con las acciones de renta variable, sino que está predeterminada en el momento de la emisión a un tipo constante. EI. Fixed yield. Renta fija privada. Son títulos de renta fija emitidos por empresas públicas y privadas, organismos autónomos y entidades de crédito oficial. Se podrían clasificar como aquellos títulos de renta fija no emitidos por el Tesoro Público. Renta variable. Conjunto de valores cuyos flujos futuros no son fijos ni conocidos con certeza de antemano. Dentro de la renta variable están entre otras las acciones, obligaciones convertibles y participaciones en fondos de inversión. Rentabilidad. Es la relación porcentual que se establece entre el rendimiento económico que proporciona una determinada operación y lo que se ha invertido en ella. En los títulos valores se mide computando los dividendos percibidos. Si son acciones, además de la revalorización según su cotización, así como las ventajas que pueden obtenerse por el carácter preferente de las ampliaciones de capital. EI. Return. Rentabilidad interna. Método de cálculo de la rentabilidad de una cartera que usa la tasa interna de rendimiento TIR de los flujos de caja de la cartera durante el periodo en cuestión. Rentabilidad por dividendo. Es el cociente del último dividendo pagado por acción y la cotización misma. Representa el beneficio efectivo percibido por el accionista. Rentabilidad sobre la inversión. Es el cociente entre el beneficio neto y el activo total. Expresa la rentabilidad económica de la empresa, independientemente de cómo se financie. EI. Return on assets. Repo. Apócope de repurchase agreement, venta de títulos con pacto de recompra. Reseña informativa. Se acompañará como información adicional a los estados contables por periodos intermedios y de cierre del ejercicio. Una reseña informativa. Confeccionada sobre la base de los estados contables consolidados para las sociedades en que ello resulte aplicable. Que será aprobada por el directorio de la sociedad conjuntamente con el resto de la documentación. Será suscripta por su presidente o director en ejercicio de la presidencia y contendrá la siguiente información sintética. Breve comentario sobre actividades de la sociedad en el último trimestre y en la parte transcurrida del ejercicio, incluyendo referencias a situaciones relevantes posteriores al cierre del período o ejercicio, estructura patrimonial y de resultados comparativa con los mismos períodos de anteriores ejercicios. Dato S. Estadísticos. En unidades físicas. Comparativos con los mismos períodos de anteriores ejercicios. Índices comparativos con los mismos períodos de anteriores ejercicios. Breve comentario sobre perspectivas para el siguiente trimestre y el resto del ejercicio. En la de cierre de ejercicio se informarán como mínimo las perspectivas para todo el ejercicio siguiente. Reserva de caja. Fondos disponibles para ser convertidos en efectivo en caso de emergencia.
Reserva técnica contable. Las valuaciones técnicas se basarán, como punto de partida, en el valor de reemplazo de la capacidad de servicio de los bienes, entendiendo como tal el monto necesario para adquirir o producir bienes que, a los fines de la actividad del ente, tengan una significación económica equivalente y resulten reemplazos lógicos de los existentes. Si la tasación incluye un procedimiento de reexpresión por índices, los que se utilicen deberán ser índices específicos. Resistencia. Nivel de precios en el que en una tendencia alcista, las ventas superan a las compras y hacen que la cotización no supere ese nivel de precios o línea de resistencia. Resultado acumulado. Resultado neto acumulado correspondiente al último ejercicio fiscal. Resultado de inversiones permanentes. Comprende los ingresos y gastos generados por inversiones en sociedades controlantes, controladas o vinculadas, netos del efecto de la inflación. Resultados extraordinarios. Comprende los resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el ejercicio, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro. Resultados financieros y por tenencia. Se clasifican en generados por el activo y generados por el pasivo, distinguiéndose en cada grupo los diferentes componentes según su naturaleza, como por ejemplo, intereses, diferencias de cambio, resultados por tenencia, discriminados o no según el rubro patrimonial que los originó. Resultados no asignados. Son aquellas ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación específica. Retorno sobre el capital. La tasa de retorno que la empresa puede obtener sobre su patrimonio neto para sus accionistas. Es la relación financiera más importante y el mejor cálculo de rendimiento. Se calcula dividiendo la ganancia neta sobre el patrimonio neto. El resultado se muestra en porcentaje. A diferencia del ROA, el ROE sustrae los pasivos de la empresa en el denominador. Este indicador mide la rentabilidad del patrimonio invertido. Su cálculo se efectúa dividiendo el resultado de los últimos 12 meses por el patrimonio neto al que previamente se le ha deducido el resultado del periodo. Retorno sobre la inversión. La tasa de retorno que la empresa puede obtener sobre sus activos. Se calcula dividiendo las ganancias netas sobre el promedio del activo total en el último periodo. El resultado se muestra en porcentaje. A diferencia del ROE, el ROA ignora los pasivos de la empresa. Es el cociente entre el beneficio neto y el activo total. Expresa la rentabilidad económica de la empresa, independientemente de cómo se financie. Inglés. Return on Assets. Retorno total, últimos 12 meses. Es el cambio porcentual verificado en el precio del activo desde 12 meses atrás más la rentabilidad obtenida por los dividendos cobrados. Dividendos sobre su precio, dividend yield, en el mismo periodo. Retorno total, últimos 3 años. Es el cambio porcentual verificado en el precio del activo desde 36 meses atrás más la rentabilidad obtenida por los dividendos cobrados. Dividendos sobre su precio, dividend yield, en el mismo periodo. Riesgo cambiario. Se refiere a la posibilidad o a las expectativas con respecto a que se produzca una devaluación de la moneda doméstica, modificación del tipo de cambio nominal. Afecta el rendimiento de los activos financieros nominados en la moneda doméstica. Riesgo certifico. Casos en que la entidad a la que se le confía la inversión quiebra o no paga sus compromisos. Refleja la calidad de crédito de un emisor. Un bono emitido por una empresa de baja credibilidad va a tener una TIR más alta. O un precio más bajo, porque de esa manera compensa el mayor riesgo de default, posibilidad de no cancelar en tiempo y forma sus obligaciones. En presencia de un deterioro en la calidad crediticia del emisor, el mercado actúa inmediatamente y hace caer el precio y subir la TIR. Riesgo de cambio. Riesgo derivado de la volatilidad en el tipo de cambio de una divisa. Riesgo de mercado. Variaciones de los precios de los activos en que se invierten, volatilidad. Se origina a partir de factores que afectan en forma sistemática a la mayoría de las empresas, tales como inflación, recesiones y tasas de interés altas, etc. Este riesgo no puede ser eliminado mediante la diversificación. Riesgo de reinversión. Se trata del riesgo de no poder reinvertir los cupones de renta del bono a una tasa de interés igual a la TIR. La suba, baja, en la tasa de interés tiene dos efectos contrapuestos. Por un lado provoca una caída, suba, en el precio, por otro, tiene un efecto positivo, negativo, para la reinversión de los flujos. Riesgo de tasa de interés. Este riesgo tiene dos componentes, el riesgo de precio y el riesgo de reinversión. Riesgo de transferencia. Es el de los acreedores extranjeros respecto al país que se declara en incapacidad general para hacer frente a sus deudas por carecer de la divisa o divisas en que están denominadas. EI. Transferees. Riesgo del negocio. Riesgo inherente a las operaciones típicas de una empresa dentro de su industria. Riesgo no sistemático. Es el riesgo específico de una empresa o sector. Este riesgo se puede eliminar de una cartera si ésta se diversifica. Riesgo país.
Previsión de una eventual insolvencia comercial o financiera por parte de un vendedor o prestamista. A causa de problemas de carácter político o derivados de las graves perturbaciones económicas que puedan darse, de forma relativamente frecuente en los países en vías de desarrollo. Tiene dos vertientes que son riesgo soberano y riesgo de transferencia. EI. Country Risk. Riesgo político. Se refiere al riesgo en que incurren los acreedores o inversores de que la repatriación del préstamo, dividendos, intereses, comisiones, etc. se restrinjan por motivos exclusivamente políticos. Al riesgo político usualmente se lo relaciona con el riesgo de levamiento o revoluciones. Aunque también puede incluir medidas de embargo, boicots, expropiaciones, una caída sustancial en las reservas internacionales, descontento social, problemas sindicales, etc. Riesgo privado. Incluye en su definición tanto el riesgo financiero como el empresario. Es necesario considerar básicamente 4 puntos clave. Las condiciones de emisión del bono, el poder de las utilidades y el leverage, la liquidez y la capacidad empresaria, management de la firma. Riesgo sistemático. Es el que se adquiere al poseer una acción y que no desaparece al diversificarse la cartera con otras muchas acciones. También se denomina riesgo indiversificable o riesgo de mercado. Es la causa de volatilidad de los mercados. Los más comunes son el riesgo de interés y el riesgo inmobiliario. EI. Systematic Undiversifiable Market Risk. Riesgo soberano. Es el que refleja la posibilidad de insolvencia de estados o de instituciones o empresas públicas. El carácter o vinculación institucional de estos prestatarios obliga a tratarlos de modo distinto a los privados por la inmunidad que la soberanía les proporciona. EI. Sovereign Risk. ROA. Ver retorno sobre la inversión. ROE. Ver retorno sobre el capital. Rollover. Movimiento de fondos de una inversión a otra, también se llama así a la renovación de un préstamo a su vencimiento con el objetivo de retrasar la cancelación. RSI o índice de fuerza relativa. Siglas del indicador Relative Strength Index oscilador utilizado en el análisis técnico para medir la velocidad a la que se mueven los precios. Ofrece una medida relativa de las ganancias en los precios con respecto a las pérdidas en los mismos. Rueda. Es el espacio de tiempo hábil fijado por la bolsa para la realización de las operaciones bursátiles. Russell. Familia de índices que tratan de seguir el mercado bursátil estadounidense en su conjunto. Se compone de 3 índices principalmente. El Russell 3000, que consiste en la cotización de las acciones de las 3.000 mayores empresas norteamericanas ponderado por capitalización bursátil. El Russell 1000 engloba las primeras 1.000 empresas y el Russell 2000. Para las siguientes 2.000. Fuente. IOL.